Ante todo, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a explicar sobre los ensayos de mecánica de suelos que son permeabilidad, densidad mínima y compactación. Los integrantes de nuestro grupo es Clara de la Cruz, Raúl Ramos, Richard Velázquez y el que habla Ever Vallejos. A continuación vamos a comenzar la exposición con densidad mínima que lo va a exponer Claudia de la Cruz. Densidad mínima. Determinar el valor de la densidad de la zona de estudio. Para eso necesitamos la muestra, el molde, las taras, regla, brocha y balanza. El recipiente tiene que ser al inicio pesado y tenemos que saber el volumen del recipiente. Echamos la muestra a caída libre, tratar de que sea uniforme, y al llenar el recipiente engrasamos con una regla metálica. Procedemos a limpiar con la brocha y se pesa. Y de acuerdo a nuestros pesos vamos a obtener esta fórmula, que es la densidad mínima es igual al peso total menos el peso del molde sobre el volumen del molde. Esto se ha realizado 3 veces por muestra. En nuestra primera calicata nos ha salido 1.28, en la segunda 1.28 gramos. Las conclusiones: el resultado depende de cómo se aplique la fuerza al echar la muestra al molde. El valor de nuestra densidad mínima seca fue de 1.28 para ambas calicatas, lo cual se realizó adecuadamente el ensayo, ya que nos ha salido menor al primer ensayo que hicimos de densidad in situ, que nos salió 1.40. Existe una diferencia notoria entre los valores de densidad mínima y los resultados obtenidos en el ensayo de compactación. Para la obtención de la densidad mínima, tomamos el estrato de mayor densidad in situ y del ensayo de compactación. Recomendaciones. Se recomienda para el ensayo de densidad mínima no humedecer la muestra, tiene que estar en estado natural. Se recomienda tener todas las herramientas para realizar un buen ensayo. El molde que se utiliza para el ensayo de densidad mínima debe ser pequeño, ya que tenemos arena limosa y esto ayudará a obtener un mejor resultado. Cuanto menor sea la altura del añadido de la arena en el molde, obtendremos un menor resultado de densidad. Gracias. Bueno, compactación. El objetivo de compactación es obtener un suelo más resistente gracias a la ayuda del científico Proctor, que nos permite, por un método científico, poder calcular una energía adecuada de acuerdo a unos moldes que les explico a continuación. Bueno, dice, realizar el ensayo adecuado de compactación corresponde al suelo estudiado. Trazar la curva de compactación en la que se distingue la densidad máxima y seca y humedad óptima. El objetivo es ese, tener una mayor densidad seca de acuerdo a un contenido de humedad óptima, que en este caso. Bueno, los materiales en el laboratorio para hacer este análisis es un molde de 4 pulgadas, porque en nuestro caso es limo, un pisón o martillo que equivalerá a una energía que se va a hacer en el molde, una balanza digital para tomar los pesos de las muestras o los especímenes, el horno de secado, una regla metálica, el pasar las muestras por el tamiz número 4, una botella de spray para humedecer las muestras, una tara grande y una tara pequeña para ver el contenido de humedad, martillo de hule y una probeta para calcular la cantidad de agua adecuada para cada muestra. El procedimiento de campo, lo que se hizo primero fue tamizar las muestras, que han sido cuatro muestras, 5 para este caso, de limo. Pasamos por la malla número 4 y obtenimos un peso en la tara grande, como se ve acá. La pesamos y hicimos un pequeño cálculo para poder calcular la cantidad de agua, que más o menos por 2 kilos son un aproximado de 250 mililitros, por ahí una referencia. E hicimos lo mismo con 4 ensayos, como se ven en estas imágenes. Después echamos la arena ya humedecida con la cantidad de agua adecuada en el molde de 4 pulgadas y empezamos a compactar con el pisón, 25 golpes para este caso.
Y finalmente sacamos una muestra de este molde para ponerlas en las taras pequeñas y poder llevarlas al horno secado. Y en los cálculos, para el peso específico, como se ve acá, es un pequeño cuadro de lo que se hizo. Muestra el peso específico, está en cada uno, el peso muestra un molde y el objetivo era ya el peso específico, la densidad seca y el contenido de humedad. De acuerdo a estos dos valores, para las 5 muestras se hace una gráfica que es la curva de computación o curva Proctor, que teniendo una cuenta tenemos que para un contenido de humedad óptima que vendría a equivalerse más o menos equivale a 11.9 es el contenido óptimo de humedad, y para la máxima densidad seca es de 2.98. Bueno, esto es la gráfica. Bueno, en las conclusiones, bueno, tenemos que tener en cuenta que para una compactación, en una gráfica resume todo el análisis y entender que para una adecuada contenido de humedad necesitamos una densidad seca que aliendo la máxima de la humedad y óptima va a ser la correcta. Recomendaciones: agregar agua en factores de porcentaje del peso en la muestra para que los rangos sean adecuados. Se recomienda realizar como mínimo 4 ensayos por cada muestra a fin de obtener un adecuado resultado y una mejor curva. Planificar y organizar las funciones de cada integrante, asimismo la capacitación previa antes de cada ensayo. Bueno, pasamos a permeabilidad. Permeabilidad. El objetivo que tiene la permeabilidad es el estudio del flujo del agua a través del suelo como medio poroso y determinar la cantidad de infiltración subterránea. Determinar la permeabilidad representa a la velocidad del fluido que pasa a través de los poros de un sólido. Eso implica que debemos eliminar los aires contenidos que están dentro de nuestro suelo. Para los materiales necesitamos un tubo de 1 metro con un diámetro, llamémosle diámetro al área del tubo de la base superior de 2 pulgadas. Necesitamos un cronómetro para saber los tiempos que realizaremos cuando estemos echando el agua en los tubos distintos. Una varilla de alambre para sujetar el tubo, los baldes o jarras a medida para poder llenar nuestro tubo de 1 metro por 2 pulgadas de diámetro, un pico y una pala y la libreta de campo. El pico y la pala necesitamos para hacer nuestro hueco, que esto es un cubo. Primero hacemos un cubo de 1 metro de arista. Después hacemos, dentro de ese mismo cubo, hacemos un hueco en forma cilíndrica para poder el tubo con una altura de 30 centímetros y que el diámetro también sea de 30 centímetros. Entonces, después de acabar, debemos echarle agua para saturarlo durante 8 horas. Al echar agua durante 8 horas, lograremos la saturación del suelo. Entonces, al esperar que el agua seque, ponemos el tubo de 1 metro por 2 pulgadas, los sujetamos con nuestros alambres, y entonces ahí es donde agarramos nuestra libreta de campo y ponemos las horas, el volumen de agua, que casi siempre es el agua que se va a quedar, y tomamos los tiempos. Tomamos los tiempos para poder hallar la velocidad del líquido que va a entrar debajo del suelo, para poder eliminar esos aires que se encuentran debajo del suelo. Como conclusión de este ensayo, tenemos que el coeficiente de permeabilidad tras el ensayo fue 19.4 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo, o llamémosle 1.94 metros por segundo. Tras el ensayo se concluye que se trata de un suelo poco permeable según el valor de infiltración. ¿No? El presente ensayo es la gran importancia del estudio de suelos, pues el saber si se trata de un suelo permeable o impermeable,
¿O en qué grado es necesaria para reconocer el uso de suelos que se debe dar a proceder en un buen diseño de cimentaciones? En generalidad, puede variar según se dificulte o no la velocidad de filtración del agua. Eso depende de qué manera estemos echando nuestra agua al tubo, ya que si le echamos de una manera con mayor potencia, el agua será menos consumida con un menor tiempo. Entonces, para eso es necesario echarlas todos a un mismo tiempo y una misma escala de velocidad. Siempre son mayores los valores de la permeabilidad de los suelos gruesos que los suelos finos. En las recomendaciones, al identificar un suelo permeable, se recomienda cimentaciones profundas y reducir o limitar asentamientos en las edificaciones. Se recomienda realizar una buena saturación de la muestra en el campo, considerar como mínimo 8 horas, que en nuestro caso realizamos 8 horas, y inmediatamente hacer el ensayo. Después de las 8 horas, debemos hacer lo más rápido posible, poner nuestro tubo que estamos haciendo. Como el ensayo puede tomar varias horas, se recomienda contar con una linterna para las lecturas en el tubo, ya que si se continúa el ensayo, los resultados pueden variar debido a la temperatura del agua. Entonces, utilizar un tubo transparente sería lo esencial para poder apreciar cómo disminuye el agua que está en el tubo y así poder tomar con mayor precisión las alturas que descienden. Gracias. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado nuestras exposiciones. Para Mecánica de Suelos, soy Eber Vallejo Sardó.